Hola chicos, espero que se encuentren bien. En este audio escucharán el análisis del libro Frankenstein, libro que leyeron con anterioridad. Existen dos versiones, por así decirlo, de iniciar la historia. En una, la historia comienza por las cartas que el personaje llamado Robert Walton, un marinero, escribe a su hermana Margaret, quien vive en Inglaterra, durante su largo viaje en una expedición. En estas cartas le cuenta cómo conoce a un nuevo amigo, al cual ayuda y lo tiene impresionado por su famélica y enferma presencia, además del impresionante relato que le ha contado. En la versión 2, por así decirlo, la historia comienza cuando nuestro coprotagonista nos narra su descendencia. La historia nos presenta al señor Bifford, amigo de su padre, quien es un comerciante adinerado que con el correr del tiempo cae en miseria y desgracia, para más tarde enfermar gravemente y quedar al cuidado de su hija, Caroline Bifford, quien poco tiempo después queda huérfana y es arropada por una familia amiga del padre de nuestro coprotagonista, quien 2 años más tarde se casa con ella y tiempo después tienen un hijo, Victor Frankenstein. Cierto día en uno de sus viajes, Caroline adopta a una pequeña niña rubia muy hermosa, que encuentra en una pobre choza y quien llevará el nombre de Elizabeth Lavenza, y quien se convertirá en más que una hermana para Víctor. Cabe mencionar que aunque las dos versiones del libro comienzan diferente, finalmente la historia es la misma. En nuestro libro sale el personaje de Henry Clerval, quien es amigo de Víctor, un buen hombre al cual le gustaba escribir, era muy amable y aventurero. Desde joven, Víctor empieza a sentir una profunda admiración por la naturaleza del hombre y los secretos físicos del mundo, así que se empieza a cultivar con diferentes autores y a destacar notablemente en sus estudios. Más adelante nos cuentan del deceso de Caroline, quien deja al cuidado de su familia a Elizabeth, persona que toma esta encomienda de la forma más amorosa posible. Víctor decide partir a la universidad, alejándose así de su adorada Elizabeth y de sus hermanos. Conociendo en esta a Kremp, un profesor de filosofía natural, y a Waldman, apasionado de la química, quien admiraba a aquellos que iban un paso más allá de la ciencia, y quien adopta a Víctor como su discípulo. Así pasaron 2 largos años, en los que Víctor se apasionó por el estudio del envejecimiento y la putrefacción natural del cuerpo humano luego de la muerte. Pasó algo de tiempo y fue entonces cuando tuvo la idea de dar vida a un ser tan extraordinario como el hombre. Así que trabajó en secreto buscando en tumbas y torturando animales vivos para animar a un cuerpo sin vida. Recogió huesos y creó a un ser de gigantescas dimensiones, trabajo que le llevó mucho tiempo, y así volvieron a pasar inviernos, primaveras y veranos. Como Víctor estaba obsesionado con su experimento, enferma y cae en fiebre, debido a la falta de alimento y a los nervios que le propiciaba su trabajo. Una noche, por fin logra despertar a su experimento. De piel amarillenta, dientes blancos, ojos hundidos, tez arrugada y unos labios rectilíneos, el monstruo abre su boca y logra susurrar algún sonido, ante lo cual Víctor se impresiona y vuelve a recaer en su enfermedad. Un día llega Clerval y él es el que lo atiende durante un largo tiempo para recuperarse de su enfermedad. En la historia aparece el personaje de Justine Moritz, una adolescente maltratada por su madre biológica y quien es adoptada por Caroline. Justine, una persona de buenos sentimientos y muy agradecida. Más tarde en el relato es acusada injustamente del asesinato de William, ya que le encuentran un dije en su bolsillo que llevaba el difunto niño. Justine muere ahorcada por la autoridad. El pequeño William también sale a relucir en esta historia. Es el hermano menor de Víctor, quien más tarde es estrangulado por el monstruo, llevando una cadena valiosa el día de su muerte, misma que desaparece. Por lo que Víctor regresa a su casa 6 años después y en el camino alcanza a ver la silueta de su monstruo, quien comienza a sospechar de él. Meses después del fallecimiento de Justine, Víctor decide ir a Chamonix, un lugar lleno de naturaleza, con montañas rocosas y altos pinos, en donde se encuentra con su creación, y éste lo obliga a que lo escuche. El monstruo le cuenta todo lo que vivió, cómo aprendió a ver, a sentir y a oler, cómo lo
lo atacaron los pueblerinos y cómo admiraba y amaba a una familia a la cual espiaba, de Lassie, Félix y Ágata, a quienes les debe toda su instrucción y el saber leer por unos libros que roba de su casa, y quienes le hacen cuestionarse el porqué de su vida, así como un diario de su creador que encuentra en su chaqueta. Animado por la admiración que siente por sus vecinos, decide presentarse ante el viejo ciego de Lassie, quien lo escucha gentilmente, pero en cuanto regresan a su casa, Félix lo ataca y él se va tristemente golpeado. Situación que hace que empiece a odiar a su creador y a toda la especie humana. Tiempo después, en su peregrinar, ve como una niñita sale corriendo y sin querer cae al agua. Él la salva, pero el campesino, al ver que la tiene, se la quita de sus brazos y sin más le dispara con su escopeta en el hombro. Acto que vuelve a cambiar los sentimientos del monstruo y lo hace querer vengarse por todo el dolor que había sufrido. Así que le cuenta a su creador cómo pretendía robarse a William cuando llegó a Ginebra, buscándolo y cómo lo tuvo que matar. La bestia encuentra a Justine dormida y coloca el dije que traía William sobre el cuello en una de las bolsas de su vestido. El monstruo le pide entonces a Víctor le haga una compañera a semejanza suya, para tener a alguien a quien amar, a cambio de dejarlo en paz. Víctor lo hace jurar solemnemente que se marchará para siempre del continente europeo y que no tendrá contacto con humanos a cambio de su compañera. Así que él se va para realizar su siguiente monstruo con la promesa de volver para casarse con Elizabeth. Parte con su amigo Henry, quien le da la serenidad a sus pensamientos. Reúne algunos instrumentos y materiales químicos con la mentalidad de terminar su trabajo en las sierras de Escocia. Llegando, busca en una isla retirada, donde habita muy poca gente, una choza para comenzar a trabajar. Se despide de Henry y un día, al estar meditando, se arrepiente de lo que está creando y destroza la inmunda cosa que estaba haciendo, ante los ojos de su primer monstruo, quien lo estaba examinando a través de la ventana. El monstruo huye y Víctor tira los restos de su creación al mar. Decide moverse de ahí cuando llega a otro pueblo es interceptado por una persona que lo lleva con el señor Kirwin, un magistrado, quien le pide testifique por la muerte de un hombre encontrado en la playa y que aparentemente había sido estrangulado. El monstruo había matado a su amigo Henry y Víctor cae enfermo al borde de la muerte. Meses después se encuentra encarcelado, culpado por la muerte de su amigo. El magistrado manda llamar a su padre y tras 3 meses de encierro es llevado a juicio y liberado. Decide regresar a su casa con su padre y su familia, pero sigue enfermo de los nervios y teniendo pesadillas con el monstruo, culpándose de la muerte de sus seres queridos. Al llegar a casa, se compromete con Elizabeth y se casan. Deciden pasar su luna de miel atravesando un lago. Desembarcan y en una posada cerca de la playa, él, con miedo por la vida de su amada, decide recorrer los pasillos de la posada, cuando de pronto escucha un grito estridente. El monstruo había estrangulado a Elizabeth. A través de las ventanas se ve el rostro burlón del mismo, y Víctor se lanza contra él, disparándole sin lograr nada, ya que éste se zambulle en el lago y se escapa. Luego de esto, Víctor regresa a Ginebra con su padre y Ernest, su hermano. Su padre muere 2 días después, muerte provocada por todos los infortunios por los que había pasado. Víctor decide contarle todo al magistrado para que lo ayude, sin tener suerte, para que le brinde su ayuda. Abandona Ginebra y decide buscar a su abominable creación para acabar con ella. Zarpa rumbo al Mar Negro y cruza Rusia hasta dirigirse al Polo Norte. Le va siguiendo el paso al monstruo, quien le dejaba mensajes de odio. Pasa por muchas vicisitudes, hambre, frío, entre otras, pero ya se había internado en el océano con el fiel propósito de acabar con la bestia. Lo iba siguiendo en un trineo, ayudado por varios perros que lo jalaban. Al verse perdido, pues sus perros habían muerto y él se estaba congelando, un navío lo rescata. Es ahí donde surge el personaje de Walton, un marinero que ayuda a Víctor en sus últimos momentos de vida, escuchando toda su historia
y dándole consuelo y cuidando de su salud. Se hace su amigo y le hace prometer que matará al monstruo. Víctor muere en una cama dentro del navío. El monstruo va a verlo. Walton lo ve cuando está con su creador hablando. Él lo escucha y le reclama por todo lo que le hizo. Sin embargo, el monstruo le dice que se irá y preparará su pira funeraria. Se avienta del barco y se le ve en una balsa de hielo arrastrado por las olas, perdiéndose en la oscuridad.